Buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del Primera de Samuel, capítulo 23, del verso 15 al 28. Vamos a estar viendo hoy. Eh, Estamos en esta porción de la vida del rey David, en el que él aún no es rey, pero ya ha sido ungido como rey. Y es más, Saúl también ya sabe que David ha sido elegido como el futuro heredero del trono. Y lo que está sucediendo es que Saúl está persiguiendo a David, ¿no? Lo está persiguiendo no para felicitarlo, sino lo está persiguiendo para matarlo, ¿no? Entonces, en esa huida que está haciendo David del rey y sus hombres, hemos visto cómo es que en algún momento incluso Dios le pone una situación a David donde de pronto una ciudad de Israel llamado Keilah estaba siendo atacado por los filisteos y David consulta a Dios, ¿no? En medio de su persecución, él consulta a Dios si va a acudir a defender o no a defender esa ciudad de Keila, ¿no? Y Dios le ordena que sí, que luche con los filisteos y le da una gran victoria. David rescata entonces a toda la gente que vivía en esta ciudad llamada Keila. Pero luego se entera que Saúl se ha enterado que David está en Keila, ¿no? Entonces Saúl decide ir a este lugar llamado Keila y David se entera de esto, ¿no? Entonces David primero consulta, ¿no? Si de pronto se tiene que quedar, tiene que huir, si los de la ciudad de Keila lo van a defender o no. No, la respuesta del Señor es de que más por lo contrario, lo van a entregar al reino. Entonces pero todo esto pareciera como que de pronto a nuestros ojos quizás podría parecer decir, Señor, qué injusto, mira, yo acabo de luchar por esta ciudad, los he librado de los filisteos y encima ahora tú me dices que me van a entregar al reino en vez de defenderme. Hay cosas, mis hermanos, que pasan en nuestra vida que a veces no vamos a poder entenderlo en el instante, porque nosotros muchas veces analizamos el instante, no analizamos el todo. Pero Dios no solamente ve el instante, ve el todo, ¿no? En medio de esa situación, Dios está formando el corazón de David, está formando ese futuro corazón guerrero, ese corazón de rey. Entonces, y al mismo tiempo está probando su fe, ¿no? Que la confianza de David no esté en una ciudad o, eh, o en un ejército, sino que la confianza de David en todo momento tiene que estar en Dios. Y aunque David está pasando todas estas situaciones que a sus ojos podrían parecer injustos, él entonces va a tener que ser obediente a Dios y dice, se va al desierto, ¿no? Pero en medio de todo esto, aunque las circunstancias parecieran que están en contra de David, en el verso 14 termina diciendo esto, ¿no? Mira, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, o sea, Saúl se había determinado a encontrar a David, vuelvo a repetir, no para felicitarlo, sino para matarlo. Pero el texto dice, pero Dios no lo entregó en sus manos. Aquí vemos cómo es que Dios está defendiendo, está salvaguardando la vida de Rey Saúl. Aunque Dios también está permitiendo que pase todo esto, pero en última instancia Dios no va a permitir o no ha permitido aún que David caiga en las manos de Saúl. Entonces no es tanto la habilidad de David de huir, sino es el poder de Dios que lo está protegiendo en todo momento de este Saúl que estaba en contra de Dios y en contra de David, en contra de todo lo que Dios había establecido, ¿no? Entonces, mis hermanos, no evalúes muchas veces la circunstancia. Hay un texto en el Nuevo Testamento, en Romanos, que dice, ¿no? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero a veces dentro de esas todas cosas puede haber crisis económica, puede haber un tema de salud, puede haber situaciones en el trabajo. Pero créeme que si tú estás con tu confianza puesta en el Señor, estás guardando su palabra, estás amando al Señor en otras palabras, todas esas circunstancias que en ese instante o en este instante te puede parecer injusto, Dios lo va a usar para bien. Algo bueno va a salir de todo eso para tu bendición.
¿Me dejo entender? Es algo así, ¿no? Como cuando los niños se enferman y tú tienes que llevarlo al hospital y a veces en el hospital le tienen que poner inyección, ¿no? Y el niño en ese momento no entiende, ¿no? Es más, tú vas a tener que, a mí me ha tocado en más de una ocasión con Killari y con Haka, ¿no? Entrar al hospital y tener yo que cargarlos y cogerlos para que le pongan la vacuna o la inyección, ¿no? En ese instante, quizás para el niño en su mente es, qué malo mi papá, ¿no? ¿Cómo permite que me pinchen? Porque ellos están evaluando el momento, no están viendo el todo, ¿no? ¿Por qué uno está permitiendo y por qué uno está haciendo todo eso, ¿no? Y uno lo hace por amor, porque quiere salvaguardar su vida, ¿no es cierto? Cosas similares nos pasa a veces a nosotros como hijos con Dios. Dios a veces permite situaciones que a la larga nos van a fortalecer más, que nos van a ayudar para bien. Pero a veces nosotros evaluamos el momento, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es que David está huyendo, ha defendido un pueblo, este pueblo no lo quiere apoyar y el rey, a quien él en su momento sirvió como arpista, al rey en quien él en su momento incluso ya le ha dado a su hija, ¿no? Como recompensa porque él ha vencido a Goliat y no solo a Goliat, sino dice a 300 filisteos, a 120 filisteos, o sea, solo. Entonces, todo esto ha hecho, pero el rey no está siendo de pronto condescendiente con él, sino le está buscando para matar. Pero en medio de todo eso, David está confiando en Dios. Pero eso dice, pero Dios no lo entregó en sus manos, en las manos de Saúl. Y ahora sí vamos al verso 15. Dice lo siguiente, verso 15 en adelante. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, dice, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Y es interesante, ¿no? ¿Cómo es que Saúl todos los días, dice el verso 14, todos los días salía a buscar a David para matarlo? Y David está en el desierto, pero de pronto Jonatán sí lo ubicó rápidamente, ¿no? Y aquel entonces no existía WhatsApp ni nada de eso, ¿no? Como para decir, ah, le avisó, no. ¿Cómo es que Jonatán sí llegó a encontrar a David? Es una pregunta que yo he hecho, ¿no? Yo creo que todo estaba dentro, bajo control del Señor, ¿no? David estaba siendo guiado por Dios, sí. Jonatán estaba siendo guiado por Dios también, porque Jonatán también era un temeroso de Dios y lo vamos a ver ahora. Saúl estaba desconectado de Dios. En última instancia, Dios es el que está permitiendo todo esto, ¿no? Entonces Jonatán dice, encuentra a David, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace Jonatán? Uno pensaría, ¿no? Ah, como ese hijo de rey, Jonatán tenía su propio ejército. Lo hemos visto capítulos atrás. Cómo es que él se iba a la batalla mientras que su padre estaba descansando debajo de una higuera, ¿no? Jonatán era un guerrero. Entonces uno diría, oh, ha venido Jonatán, tal vez ha venido con alimento, ¿no? Con provisiones. Tal vez me ha traído un ejército, tal vez me ha traído guerreros. Pero Jonatán va a llevar algo mucho más importante que todo eso a David. ¿Qué es lo que le va a llevar? Dice, y fortaleció su mano en Dios. Jonatán ha ido con un objetivo, ha sido llevado por Dios y ha ubicado a David con un objetivo, es fortalecerlo. En otras palabras, esta frase es como decir, fortaleció su confianza en Dios. Lo animó, lo exhortó a que confíe en Dios. Eso es lo que ha hecho. El Pablo, cuando escribe a los Efesios capítulo 6 dice, fortaleceos en el Señor. ¿Ya? Dice, después de todo lo que ha enseñado, Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Es decir, que tu confianza esté en Dios. Y lo dice justo al iniciar ese capítulo donde habla de la armadura de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, de que toda nuestra confianza está en Dios. Entonces, mis hermanos, y mira lo que va a decir Jonatán, no solamente lo va a fortalecer en el Señor, sino que vamos a ver de qué manera lo fortalece, fortalece la fe de David. Eso es lo más valioso que te puede dar alguien. A veces cuando nos sentimos solos o estamos pasando una situación,
Quisiéramos que vengan y nos ayuden, a veces de manera material, pero por encima de todo eso que es bueno, es mucho mejor que nos hagan, que nos, que nos animen a tener la mirada en Dios, porque Él es el que realmente nos va a dar paz, seguridad, fortaleza. Entonces, un verdadero consejero, un verdadero amigo, no va a hacer de que tú encuentres refugio en Él, sino que te va a llevar a que tú encuentres refugio en Dios. Y eso es nuestra función también, mis hermanos. Si en algún momento tú actúas como Jonatán, sé que a veces podemos decir, no, siempre cuenta conmigo, estoy aquí para escucharte. Todo eso es bueno, es bonito, pero sobre todo lo que tenemos que hacer con las personas es guiarlos a que confíen en Dios. Nosotros podemos faltar en algún momento. Nosotros por en algún momento estamos de pasada aquí. Incluso con nuestros hijos, ¿no? A veces decimos, hijo, siempre confía en mí, yo siempre estaré para ti. Qué bueno. Pero sabes, pero sobre todo haz que tus hijos crezcan teniendo su confianza en Dios, porque nosotros dejamos de ser, pero Dios no deja de ser jamás. ¿Y de qué manera entonces Jonatán fortaleció la fe, la confianza de David, que la necesitaba, porque está huyendo? No es nada fácil huir de un rey que te quiere matar con todo su ejército. Verso 17. Jonatán no le va a decir nada nuevo. Jonatán lo que va a hacer es de alguna manera recordarle cómo es que Dios ya ha obrado en David tiempo atrás. Le dice, y le dijo, no temas, porque no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Primero le dice, no temas, ¿no? Hay todo un estudio de las palabras no temas en la Biblia, de esta frase, ¿no? Se dice que hay 365 veces que la Biblia menciona no temas, uno para cada día. Y uno de esos es este, ¿no? Y eso es lo que el Señor te quiere decir también esta noche a ti. No temas. Bueno, ¿qué dice? Pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Y tú reinarás sobre Israel. Pregunto, ¿esta es una nueva noticia para David que él va a reinar sobre Israel? No. Este es algo que el Señor ya se lo ha dicho a través del profeta Samuel. Ya han orado, lo han ungido ya tiempo atrás, capítulos atrás en nuestra Biblia. Pero en medio de toda esta persecución, él en el desierto, el rey queriendo matarlo, él huyendo, cualquiera se olvida de todo eso, ¿no? Pasa a un segundo plano y se ha convertido en un fugitivo. Cada vez en su pensar podría él estar ver mucho más lejos esa idea de que él iba a ser rey, como que de pronto incluso se puede sentir como decepcionado de Dios, ¿no? Me han ungido para ser rey, pero ahora estoy siendo perseguido. Pero justamente Dios está usando a Jonatán para fortalecer la fe de David y para decirle, no temas, pues que Saúl no te va a matar. Y lo segundo, recuerda que tú vas a reinar sobre Israel. Mis hermanos, muchas veces el Señor nos va a animar de la siguiente manera, recordándonos cómo Él ha obrado en nuestra vida en el pasado. Cuando te sientas desesperado por alguna situación, acuérdate aquel momento pasado en el que quizás estuviste en una situación similar o peor y viste la mano del Señor guardando de ti, viste la fidelidad de Dios. Eso te va a animar. Muchas veces recordar cómo es que Dios ha sido fiel en el pasado nos ayudan a fortalecernos hoy. Cuando en algún momento, yo te digo, porque en algún momento a veces hay meses, ¿no? Donde la economía aprieta, ¿no? Se ajusta. Y es donde debemos, más allá de, bus- o sea, hay que buscar, seguir siendo diligentes con el trabajo y todo lo demás. Pero ahí es donde debemos de recordar cómo es que quizás tiempo pasado, cuando había carencias, igual Dios siempre estuvo ahí y no nos abandonó. Entonces, mis hermanos, una buena manera de fortalecernos en el Señor es recordar cómo es que Él ha obrado en nuestra vida en el pasado. Y aquí es lo que Él nos ha llamado. Porque aquí lo que Jonatán está haciendo es recordarle su llamado. Dice, tú reinarás sobre Israel. Le está diciendo, David, acuérdate, Samuel ha orado por ti, te ha ungido, tú vas a ser rey. En otras palabras, le está diciendo, tú no vas a morir, esto va a pasar.
Dice, y se acomoda Jonatán, ¿no? Yo creo que en su buen ánimo dice, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y le dice, ¿no? Y Saúl sabe que David ha sido elegido para ser rey. Saúl sabe que Dios ya lo ha desechado. Y entonces esto le recuerda a Jonatán. Hasta el mismo rey Saúl sabía esto, pero estaba yendo en contra de Dios. Estaba queriendo evitar lo que Dios ya había determinado. Ahora, pero me causa curiosidad esto cuando dice, tú reinarás y yo seré segundo después de ti. Mis hermanos, esto no se llega a cumplir esa parte. Te hago un spoiler, un adelanto. Eh, Jonatán muere antes de que Saúl llegue al trono, antes de que David llegue al trono. Pero aquí como que Jonatán, ¿no? Se imaginaba, no sabía todo lo que iba a pasar más adelante. Le dice, no, tú reinarás, yo seré el segundo después de ti. Finalmente David va a honrar a un descendiente de Jonatán, que se llama Mefiboset. Vamos a llegar a ese momento de la historia. Pero a Jonatán así no lo va a tener, porque Jonatán muere antes de que David asuma el reinado, ¿no? Bien, continuamos. 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Esto de que hicieron pacto delante de Jehová es renovaron ese pacto de amistad de que en algún momento ya lo habían hecho, ¿se acuerdan? Entonces, mis hermanos, todo lo que está sucediendo acá no son buenos deseos de Jonatán. Todo lo que está sucediendo acá no es algo como que palabras de ánimo nada más. Son cosas netamente espirituales que ellos lo están haciendo delante de Dios. Cuando Jonatán le ha dicho fortaleció, o cuando Jonatán ha fortalecido su mano en Dios, cuando ha fortalecido la fe de David en Dios, cuando le ha dicho no temas, Saúl no te va a matar, tú vas a ser rey de Israel, yo segundo después de ti, y todo esto que Jonatán está haciendo lo ha hecho en presencia de Dios, y ambos hicieron, dice, pacto delante de Jehová. Y David se quedó, dice, en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Y es esto también interesante, mis hermanos. Humanamente uno diría, ¿no? David hubiera querido que Jonatán se quede a su lado, ¿no? Peleando dentro de sus, como, con sus hombres. Jonatán no andaba solo, ¿no? Juntamente con sus hombres se quede con David, ¿no? De su lado. Pero mis hermanos, la confianza de David no tiene que estar puesta en Jonatán, tiene que estar puesta en Dios. Muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado, los seres humanos, a depender mucho de las personas y olvidamos que las personas muchas veces están de pasada o por temporadas en nuestra vida. Y no lo digo porque, bueno, o sea, sean malos o algo así, sino es parte de la vida. Los padres estamos en algún momento junto a nuestros hijos y por más que le digamos, nunca voy a separar de ti, llega un momento en que nos separamos por cuestiones de que ellos toman sus propios caminos. Y estaremos al tanto de ellos, ¿no? Y están y pendientes quizás, pero ya no estamos nuevamente juntos, ¿no? Con los amigos igual, ¿no? O con los hermanos igual. ¿Por qué? Porque nuestra confianza final tiene que estar puesta en Dios. Él es el que habita en el corazón de cada creyente. Las personas no somos indispensables. En algún momento podemos cambiar por alguna situación extrema, hasta podemos cambiar de domicilio, pero Dios no cambia. Entonces Jonatán no se quedó, mis hermanos, se volvió a su casa. ¿Por qué? Malo, ¿no? Simplemente cumplió una función, fortalecer a David en el Señor. Y David va a tener que continuar su camino con la confianza puesta en Dios. Es más, te digo, David va a ejercer más adelante reinado y Jonatán ya va a estar muerto. ¿Cuánto quisiéramos, no? Que nuestros amigos, nuestros familiares vivan toda la vida y siempre se queden a nuestro lado. Sí, pero eso no va a pasar. Verso 24, no, este,
29 dice, después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Orés, en el collado de Aquilla, que está al sur del desierto? Dice, subieron los de Sif, es decir, los ciudadanos de Sif, en el desierto donde se encontraba David, de alguna manera van a traicionar a David o van a delatar, traicionar no, porque no le han jurado fidelidad, pero van a delatar a David y se van a ir donde el rey, donde Saúl, a decirle, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Como diciendo, Saúl, ven, David está en nuestra tierra, atrápenlo. Verso 20. Por tanto, el rey, Saúl, descendió pronto, dice, desciende pronto ahora, le dice, ¿no? Le dice, ¿no? Por tanto, rey, desciende ahora mismo, ¿no? Conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Incluso le ofrecen ayudarlo. Los ciudadanos de este lugar llamado Sif van y se ponen al servicio del rey, también en contra de Dios, entonces. Verso 21, aquí vamos a ver a este Saúl posesivo, ¿no? Dice, a este Saúl que de pronto está sediento de escuchar ese tipo de palabras, dice. Y Saúl dijo, benditos sean vosotros, es decir, benditos sean ustedes, chismosos, o los que han delatado, ¿no? Benditos sean de Jehová, que habéis tenido compasión de mí, pobre Saúl, ¿no? O sea, él está como que todo el mundo, en algún momento ya hemos visto capítulos anteriores donde se ha quejado, ¿no? ¿Acaso David les va a poner como jefes? ¿Acaso David les va a dar botín? ¿Acaso David, o sea, como que les ha cuestionado, ¿no? ¿O ustedes también se van a poner en contra de mí, así como mi hijo se puso en contra de mí? Saúl, con ese corazón obsesionado por el trono, les comenzó a persuadir a su ejército, ¿no? Y ha matado incluso a cientos de sacerdotes con ese corazón obsesivo por el trono. Ustedes me han delatado, han confabulado con David por en contra de mí. Falso. Al igual que mi hijo, falso. Su hijo no se ha quedado con David, solamente ha ido y lo ha fortalecido en el Señor. Ahora, este David dice, está agradecido con estos chismosos, le dice, no, de este Saúl digo, y Saúl dijo, benditos sean ustedes de Jehová, que han tenido compasión de mí. Mis hermanos, no todo aquel que invoca el nombre de Dios necesariamente es espiritual. Saúl está yendo en contra de la voluntad de Dios. Saúl ha sido desechado por el mismo Dios, ha sido desechado del trono, no como persona, pero sí como rey. Pero sin embargo, acaba de mandar a matar a los sacerdotes de Jehová, a Abiatar y toda su casa. Los acaba de mandar a matar. Pero sin embargo, mira, benditos sean ustedes de Jehová. Ten cuidado, no todo aquel que invoca el nombre de Dios necesariamente está cumpliendo la voluntad de Dios. Eso se llama hipocresía o también se puede llamar religiosidad. La gente muchas veces usa términos cristianos, términos bíblicos, como un cliché, como un rezo. Eso no lo hace espiritual. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Saúl está andando en contra de Dios, está obrando en contra de Dios, está queriendo matar a un inocente que ha luchado por defender el pueblo de Dios, pero sin embargo está usando el nombre de Dios, diciendo, benditos sean ustedes de Jehová, que han tenido compasión de mí. Ten cuidado. Así como hay una frase que dice, no todo lo que brilla es oro, no todo aquel que menciona un término bíblico o cristiano necesariamente es espiritual. Y claro ejemplo tenemos aquí a Saúl, quien está haciendo todo lo contrario a Dios, pero sí bien religioso para usar esas palabras. 22 dice, id pues ahora, aseguraos más, conoced y ver el lugar donde se esconde, ¿no? De su escondite.
y quien yo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Entonces, mis hermanos, David, si está con vida, no es porque sea astuto. Si David está con vida, es porque el verso 14 dice que Dios no ha permitido que lo atrapen. ¿Me deja entender? Esto es una reflexión. Si tú has salido de situaciones difíciles, si tú has salido de una situación de salud muy complicada, y esto también se lo diría, si tú has estado en algún momento en UCI y ahora no lo estás, estás vivito y coleando, no es porque seas fuerte, es porque Dios no lo ha permitido, es porque Dios todavía te quiere tener con vida. A veces pensamos, ah, qué machazo que soy. No, si tú estás con salud, es porque Dios así lo ha querido. Si tú has salido de una situación difícil, de una bancarrota económica, familiar, matrimonial, no es porque seas muy hábil, es porque Dios no lo ha permitido. Y si Dios no lo ha permitido es porque Dios está contigo. Amén. Entonces este Saúl piensa que es porque de pronto David es astuto. No, es porque David está confiando en Dios y Dios está siendo fiel con su siervo. Entonces dice, me han dicho que es astuto en gran manera, dice Saúl. Verso 23. Observen o observad pues e infórmenme de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura y yo iré con ustedes. Y si él estuviera en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Ya, Saúl está determinado a encontrarlo. Un poco más ofrece recompensa, ¿no? Búsquenlo y díganme cuál es su escondite, ¿no? ¿Cuáles son todos sus escondrijos? Dice ahí, ¿no? Verso 24. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. ¿Quiénes son ellos? Los chismosos, que vivían en Sif y que habían ido a avisar a Saúl. Verso 24, segunda parte, dice, pero David y su gente estaban en el desierto de Mahón, en Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Entonces pareciera que le llegaron a avisar, ¿no? Oye, mira, está en el desierto tal, está en tal lugar, está en el sur del desierto. Entonces, ¿qué hace Saúl? Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Mahón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Mahón. Entonces vemos, ¿no? Le avisan, al otro también le avisan, al otro también, y están como el gato y el ratón, ¿no? Verso 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, mira, pareciera que ya estaba a punto de capturarlo, ¿no? Ya lo habían encerrado, ¿no? Eso se conoce como le habían hecho una redada o una emboscada, ¿no? O una celada, también dicen. Estaba a punto y uno dice, ya, ahora sí lo atrapan a David. Pero Dios es el que finalmente iba a determinar. Dios es el que está al control. ¿Qué sucede? Verso 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país, es decir, en el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer Saúl? Al enterarse que los filisteos habían ingresado, habían interrumpido a su pueblo, él como rey tiene que ir, pues. Dice, volvió por lo tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selat Hamá Lecot. Esto significa como lugar de división o lugar de regreso. Es decir, Saúl estaba a punto de atrapar a David y por otro lado Dios, en su soberanía, incluso usó al pueblo enemigo filisteo para que ataquen al pueblo de Israel y diga, Saúl, alto, regresa a tu pueblo, están atacándote. 29.
Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engat. Entonces, mis hermanos, en resumen, ¿qué vemos en esta última parte? Que Dios sigue teniendo el control. Parecía que ya lo iba a encontrar, ¿no? Parecía que él lo iba a atrapar, pero vuelvo a repetir, la última palabra la tiene Dios. Cuando alguna vez, en un momento te pasa una situación difícil, enfermedad, economía, familia, pareciera que esta ya no tiene solución. Pareciera que de esta ya no te escapas. Pareciera que esta vez sí ya fuiste. Y de pronto, si tú confías en Dios, ves la luz al final del túnel. Dios siempre va a ser fiel a sus hijos. Dios va a ser fiel a su llamado. Si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha escogido, si tu confianza está en Dios, la última palabra la tiene Dios. Amén. La última palabra la tiene Dios, mis hermanos. Esta historia es una historia muy hermosa que nos trae muchas reflexiones. Primera reflexión, fortalécete en el Señor. Muchas veces Dios va a usar tus hermanos en Cristo, tus amigos, tus familiares, y van a ser instrumentos como Jonatán, pero nuestra fortaleza no puede estar en ellos, ni en el pastor, ni en el hermano, son instrumentos, pero nuestra fortaleza tiene que estar puesta en Cristo. Él no cambia, Él no cambia. O quizás en algún momento Dios te va a usar como Jonatán para que tú vayas y animes a otro. La mejor manera de animar o fortalecer a otro o de reconfortar a otro no es con palabras bonitas, es haciendo que esa persona confíe en Dios, porque tú estarás un ratito a su lado, luego tienes que continuar con tu vida, pero Dios siempre va a estar al lado de esa persona. Mis hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. Lo otro, cuídate de las palabras religiosas. No todo aquel que invoca a Dios necesariamente está caminando en los caminos del Señor. Aquí tenemos ejemplo en Saúl. Bendito sea Jehová, pero estaba andando en contra de Dios. No vaya a ser que nosotros estemos así, ¿no? Bendito sea Dios el domingo en la iglesia, pero nuestra vida quizás está yendo en contra de la voluntad de Dios. Tengamos cuidado de no estar viviendo una vida en la que vivió Saúl, viviendo una vida de pecado, una vida de afrenta ante Dios y los domingos invocando el nombre de Dios. Cuidémonos de eso. No lo digo porque haya notado a alguien que está en eso, sino lo digo como algo preventivo. Cuidémonos de usar palabras, Jesús decía, ¿no? Como palabras, huecas, por así decirlo, ¿no? Dice que los fariseos les gustaba orar en las calles, ¿no? En los templos, ¿no? Con palabras vacías, pero su corazón estaba lejos de Dios. No se trata, mis hermanos, o sea, es hermoso, por ejemplo, aprenderse salmos, aprenderse himnos, eh, proverbios, los nombres de Dios, todo eso es bueno, pero si lo usamos de una manera religiosa, es una farsa, es una hipocresía. Nos podemos aprender todas las canciones cristianas que pueden existir y cantarlas, ¿no? Pero si no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es una farsa, es un autoengaño. Cuidémonos de también de vivir una religiosidad. Y por último, mis hermanos, la última parte veíamos, por más complicado que veas la situación, que ya te van a atrapar o te va a atrapar la situación que estás viviendo, recuerda, Dios tiene la última palabra. Amén. Vamos a orar para terminar este estudio. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque nos ministras, nos animas en esta noche, Señor. Que la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.